Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy. Sí, hoy 20 de abril del año 2025. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Puerto Rico, Suecia y España. Estos son nuestros titulares. Actas modificadas dentro del propio Consejo Nacional Electoral, alteración de cadena de custodia y resultado electoral, más votos que votantes, que se publiquen las actas y se auditen públicamente los resultados en Ecuador. Es lo que pide Luisa González, candidata a la presidencia y muy probable es la ganadora en el Ecuador. Corporaba Puerto Antioquia y el clan político de Julián Bedoya. En apenas 3 meses Puerto Rico sufrió un apagón general, oiga pues también. Crisis económica en Argentina por la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional FMI. Más ampollas produce el famoso impuesto a la seguridad para Antioquia. Ay carajo, recuerdan las cooperativas Convivir. Resolución 1 del 47 de delimitación con el Estado de Israel debe ser implementada en su totalidad. Y reseña histórica corta de 4 equipos de Copa Libertadores del América. Bueno, querida audiencia, y así nos vamos ingresando ya en esto que es el noticiero para el día de hoy. Hoy 20 del año 2025, 20 de abril, ¿no? Y para que más contextualizar, escuchemos a misma Luisa Magdalena González Alcibar, candidata presidencial del correísmo en Ecuador, probable ganadora, quien dice, actas modificadas dentro del propio Consejo Nacional Electoral, alteración cadena de custodia y resultado electoral, más votos que votantes. Ay, o sea que allá también los muertos votan, ¿no? Y es que es más, no solamente los muertos votaron, también los que nunca vivieron. Porque si hubieron más votos que los votantes es porque nunca existieron personas, pero bueno, que se publiquen las actas y se auditen públicamente los resultados, lo que está pidiendo Luisa Magdalena González Alcibar, que es la probable ganadora allá en el Ecuador a la presidencia de la República. Electorales y estados de excepción de último momento. En definitiva, se puede señalar un sinnúmero de infracciones cometidas por quien hoy ha tomado el poder bajo la ficticia sombra de la democracia. Los hallazgos más graves que sustentan mis palabras desde el domingo hasta ahora son los siguientes. Múltiples versiones de actas que fueron modificadas desde el propio CNE una vez que fueron subidas al sistema, alterando no solo la cadena de custodia, sino también el resultado final. Se evidenció una disminución artificial del ausentismo. En otras palabras, hubo más votos que votantes. La mayoría de juntas receptoras del voto incumplió el protocolo que exige inscribir el número de sufragantes. Por esta razón, exigimos al CNE la publicación inmediata de todas las actas debidamente firmadas, análogo al cumplimiento de la sentencia de la causa 262-2024 TCE, y se realice una audiencia pública de auditoría del registro electoral para todas las actas señaladas. Tenemos 1.984 actas sin firma conjunta, lo que violaría el artículo 127 del Código de la Democracia, y deberían invalidarlas. Existen 1.526 actas cuya suma no coincide con el número de sufragantes, lo que también las haría nulas. Hay 1.582 actas cuyo resultado se desvía sustancialmente del promedio de su respectivo recinto y género, lo cual indica posibles ingresos adicionales de actas en esas juntas receptoras del voto. Se registró una disminución inusual del voto en blanco, lo que dejaría en duda la posible manipulación directa de más de 150.000 papeletas. Finalmente, quiero comunicar al país y al mundo entero que todos estos hallazgos gravísimos serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes, que hoy, lamentablemente, están bajo el control de quien gobierna. Ahí tienen, y es lo que se da en la hermana República del Ecuador. Pero yo siento vergüenza ajena con el pueblo ecuatoriano cuando nuestra canciller Laura Sarabia, por ahí de otro planetoide tal vez, dizque reconociendo al señor Noboa,
reconociéndolo. Ah, pero ¿cómo si no ocurrió lo mismo por otro lado, no? Señora Laura Sarabia, por favor, usted que está dedicada a desde lejos y por las redes enlodar al pacto histórico y al gobierno para el cambio de Gustavo Francisco Petro Urrego, renuncie a la Cancillería para que siga haciendo esa peleita ahí que tiene usted con Benedetti, esas cuestioncitas por ahí de amor, si es que las tuvieron, porque esa peleita de usted con Benedetti ya está dando mucho que decir, señora Laura. Y eso le quemó la neurona y salió de una, sí, porque yo creo que fue su idea de salir de una disque a reconocer al señor del fraude, al señor Noboa, sí, porque así lo dice todo el mundo, porque allí no leyeron actas. Ay, como para Venezuela sí exigen disque las actas y todas esas cuestiones. Y señora Arabia, usted no pidió actas, es que más se demoró el Consejo Nacional Electoral en decir que el ganador era Noboa cuando usted ya estaba reconociéndolo a nombre de los colombianos. Falso, eso no es todos los colombianos que estamos reconociendo, señor. La ganadora es Luisa González en Ecuador. Y seguimos por Colombia. Corporaba Puerto de Antioquia y el clan político de Julián Bedoya vuelve y juega. Oiga, pues, papá, esto se está poniendo como para replay. Buen día, amable audiencia. Como si no bastara bastante lo que ha hecho el excongresista Julián Bedoya, empezando, por ejemplo, con el famoso título falso de abogado en la Universidad de Medellín, y que eso costó también el puesto a varios dignatarios de esa universidad. Ahora la emprende totalmente contra el actual director de Corporaba, Jorge Tamayo, al lado del actual representante a la Cámara, María Eugenia Lopera, para poner en ese mismo puesto a Alexis Cerquera, y con el fin de que este último decida sobre la licencia ambiental de Puerto Antioquia. Como diputado de Antioquia tengo para decir respaldo absoluto al director de Corporaba, quien no ha permitido la andanada contra Puerto Antioquia para que hayan unas supuestas presiones indebidas con tinte económico de parte de este grupo. El interés de este clan Bedoya es sin lugar a dudas que por el tema ambiental sea cerrado Puerto Antioquia. Aquí hay en juego 3.300 millones de pesos, como lo ha denunciado el diputado departamental Manuel García Lozano, y como también periodistas, colegas nuestros en territorio de Urabá lo han denunciado también, y todas estas presiones que le han metido al actual director de Corporaba, Jorge Tamayo. Esto tiene mucha repercusión porque Puerto Antioquia es un propósito no solo departamental, sino también propósito nacional. Y también la denuncia es importante porque el clan Bedoya está usurpando funciones que le corresponden al actual gobierno nacional en función de esta CAR. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. No son sino 3.300 palos, papá, lo que está por allí en juego. Con razón el clan aquel que está luchando. Oiga, y es que ellos todavía no aceptan la realidad. Ellos consideran que todavía están en el gobierno. Ellos todavía quieren hacer todavía las veces de gobernante a nivel nacional. Ay, carajo, gracias, Saúl. Ay, qué bonito, pues, ¿no? En EPM estamos comprometidos con la transparencia. Por eso, cada año realizamos nuestro plan anticorrupción y de atención al ciudadano para prevenir los riesgos relacionados con la corrupción, mejorando la atención y garantizando el buen uso de los recursos públicos. Ayúdanos a ser cada vez mejores. Participa revisando nuestro plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el portal web www.epm.com.co, pulsando el botón institucional y selecciona transparencia y después la opción Conoce el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Realiza sugerencias, denuncias y evaluaciones ciudadanas a través de la línea telefónica 018.000 522 955 o al correo electrónico contactotransparente@epm.com.co.
Y en Puerto Rico, apenas 3 meses de aquella persona que el imperialismo norteamericano metió como gobernante de los boricuas, apenas con 3 meses y Puerto Rico tienen los que votaron también por esa persona, el dolor de un apagón de energía eléctrica, papá de esos severones, como decía mi hermanito. Oigámosle pues a través de nuestra corresponsal Berta Lluvercesi allá en Puerto Rico. Buenos días, audiencia. Este pasado miércoles de Semana Santa, Puerto Rico vivió por segunda vez en apenas 3 meses un apagón general. El primero fue en vísperas del Año Nuevo. Desde que se privatizó el servicio de energía eléctrica, hemos vivido con una inestabilidad de ese servicio. Los apagones que duran horas y las fluctuaciones de voltaje han causado no solo desasosiego en la población, sino que muchas personas han perdido desde electrodomésticos, aparatos electrónicos, alimentos, hasta su vivienda que se ha quemado ya sea por un cortocircuito o por la explosión de un generador eléctrico. Y ni se hable del costo a la salud. Algunas personas enfermas, sobre todo en lugares montañosos, que viven a merced de bombonas de oxígeno o instrumentos médicos eléctricos, ya han perdido sus vidas o se le ha agravado su condición. Pequeños comerciantes que no tienen para costear un generador o un sistema de placas solares han perdido sus negocios, el ingreso de su familia. Y recordemos también que en lugares altos el servicio de agua depende de bombas que a su vez operan con energía eléctrica, así que cuando no hay luz tampoco hay agua. El gobierno local de Jennifer González, obediente a la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos, sigue premiando a estas compañías que vienen no a proveer un servicio, sino a robarle al pueblo. Ya han subido el costo de la luz 7 veces desde que comenzaron hace 4 años. Ahora esa junta ha pedido que se suba la tarifa otra vez. Y a diferencia de otros países que pueden pasar por dificultades en este servicio, no hay ningún remedio ni alertas del gobierno. Todo lo contrario, la gobernadora solo miente y hace promesas falsas al pueblo. Pero parece que ya está colmándose la paciencia del pueblo y tanto en las redes sociales como en los noticieros se manifiestan tanto en contra del funcionamiento de estas compañías privadas como de la gobernadora. Así que recordamos que hace 6 años comenzó un movimiento similar para que el gobernador Rosselló renunciara. Veremos si ahora se convertirá en Jennifer renuncia, 0 privatizaciones y fuera la Junta. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Lluvercesi. Hola audiencia. Una semana marcada en la Argentina por la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei para entregarle un nuevo crédito de $20.000 millones de muy dudosa legalidad que le da aire para llegar a las elecciones de medio término. La letra chica del acuerdo con el fondo implica reforma laboral, es decir, quita derechos para los trabajadores, reforma previsional, quita derechos a los jubilados, libertad total para los inversores extranjeros y privatizar lo que queda del Estado-Nación. El fondo tomó la conducción política y económica de la Argentina, mientras la vida cotidiana, por fuera de las 4 paredes de la Casa de Gobierno mileísta, se complica. La inflación amenaza dispararse con la devaluación. Ya había crecido en marzo y los industriales avisaron que reciben incremento del 12% en las materias primas por la suba del dólar. Además, el consumo masivo en marzo cayó nuevamente y acumuló
15 meses consecutivos en rojo. Cayó el 5.4%, pero comparado contra un mes en el que ya había caído un 7,4%. Cada día se come menos y peor en la Argentina. Por otro lado, el gobierno nacional acaba de disponer que la Unidad de Información Financiera ya no podrá promover ni ser querellante en causas de lavado de activos, una de las funciones claves para la cual había sido creada. La decisión le hace el juego a la especulación, la evasión y al lavado de dinero del narcotráfico, que con estas políticas de sacar controles se multiplicó. Mientras, el cierre de establecimientos industriales continúa. Cerró la fábrica de sacos multipliegos de papel después de 65 años de trabajo. Actualmente está en manos de una multinacional norteamericana que despidió a sus 150 trabajadores, aduciendo problemas de rentabilidad por la política económica que beneficia la importación y destruye el mercado interno. El miércoles, como una señal de la actitud fascista del gobierno de Milei, los jubilados volvieron a ser golpeados y gaseados con gas pimienta para mostrar que quien protesta contra las políticas entreguistas será reprimido. La CGT acaba de anunciar una nueva movilización junto a los jubilados para el 30 de abril. Lentamente hay un despertar contra este gobierno. Reportó desde Argentina Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Son los costos, por lo cual el de la peluca que le ha quemado las neuronas figurará esta semana dizque entre los personajes más importantes del mundo. Oiga, importantes, ¿por qué? Bueno, usted ya sabe, querida audiencia, importancia, ¿por qué? Con razón que el Fondo Monetario Internacional se ensaña ahora en la política, ahora eso es lo económico y lo político en la hermana República Argentina. Por eso pilas con los triunfalismos cuando estén los gobiernos progresistas en el poder, cuidar de él. Sí, señores, gracias, Alberto. Y ahora continuamos con un análisis también de lo que está ocurriendo en el Ecuador, fraude electoral en Ecuador, esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y amable audiencia, un abrazo cordial. Minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, se sigue con mucha atención lo que ha pasado en el hermano país de Ecuador con el fraude electoral gigantesco que ha pasado en esta segunda vuelta electoral, donde presuntamente es ganador Daniel Noboa. Ya en las últimas horas, Luisa González, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana y una alianza de movimientos progresistas donde se incluye la CONAIE y también otras fuerzas del sector indígena, han denunciado hasta la saciedad todas las maniobras estructuradas de este fraude que se fraguaron no solamente en el día de las votaciones, sino que meses anteriores se fueron fraguando, empezando también porque el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, debió haber pedido una licencia a la Asamblea Nacional y este no lo pidió. Por lo tanto, siguió la campaña en curso en algo que es inconstitucional de cierta manera. También se presentaron otras situaciones desde varios días antes de la elección, como la presencia de un paramilitar norteamericano de nombre Eric Prince, amedrentando a la población ecuatoriana, y también con la militarización de todos los escenarios electorales, como si esa fiesta electoral fuera una guerra contra quién sabe quién. Y de todas maneras, desde el momento en que se dio a conocer el triunfo de Daniel Noboa, Luisa González ha declarado hasta la saciedad. Los hallazgos más graves que sustentan mis palabras desde el domingo hasta ahora son los siguientes. Múltiples versiones de actas que fueron modificadas desde el propio CNE una vez que fueron subidas al sistema, alterando no solo la cadena de custodia, sino también el resultado final.
se evidenció una disminución artificial del ausentismo. En otras palabras, hubo más votos que votantes. Que no reconoce el resultado y que va hasta las últimas instancias para el reconteo de los votos e inclusive para la anulación del evento electoral. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Es que ni por el carajo cómo se va a reconocer los votos ahí, una elección fraudulenta a las luces de todo el mundo. Y seguro que aquí no va a haber una carterita azul perdida. Aquí no va a haber esa teatrera como la pagada por el imperialismo norteamericano para crear un falso fraude electoral en otra república, que ahí sí hasta los nuestros y otros gritando, dizque ¿dónde están las actas? Como lo hizo ahora en este caso, al contrario, ya a la inversa, como es Luisa González la que está supuestamente perdiendo por orden del imperialismo norteamericano y ganando a su vasallo Noboa, entonces salir Laura Sarabia, la canciller de Colombia. Qué vergüenza, verdad, vergüenza ajena, que dizque nuestra canciller, ya no diría nuestra canciller, por allá desde otro planetoide donde se dedicó a una peleita con Benedetti, que falta decir que no hay otras cositas distintas por ahí de morir más bien, se atrevió a decir de una vez, de inmediato, a reconocer el triunfo del señor Noboa, y esto va para largo, porque el pueblo se va a movilizar, ya se preparan, y regresémonos ahora con Colombia. Gracias, Saúl Ignacio. Y en Colombia, resulta que no aprobaron un presupuesto para la financiación o reforma tributaria para la seguridad social y otra cantidad de cosas más, la salud, la educación, muchas cosas. No la aprobaron porque mi pueblo está quebrado, o sea, las empresas se quiebran, se quiebra la banca, se quiebra todo el mundo, los grandes empresarios, y entonces, pero ahora el gobernador de Antioquia, fiel a los intereses del Centro Democrático, sí señor, porque allá gobierna, parece que fuera es otro allá en Antioquia, sí montó un impuesto, dizque para la seguridad, y recuerda, querida audiencia, aquello de las cooperativas Convivir, eso era para la seguridad entre comillas, sí, cuando había por allá un gobernador en Antioquia, sí, recordarán ustedes, esas Convivir eran unas cooperativas que después en los gobiernos de Samper y de César Gaviria fueron avalando tanto que hasta las aprobaron. ¿Y en qué terminó eso? Paramilitarismo venteado. ¿Acaso será eso lo que está buscando el señor gobernador del departamento de Antioquia? Pero lo más grave no es eso, es que a la fuerza, la brava, se lo están cobrando al pueblo. Usted que votó por ellos, pues páguelo con gusto, disfrútelo porque eso fue lo que usted eligió. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Buen día, amable audiencia, y un abrazo cordial. De nuevo, otra polémica más relacionada con el impuesto a la seguridad que deben pagar los antioqueños. Ya el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, montó todo el dispositivo a partir de la página de internet antioquia.gov.co para indicarle a cada antioqueño cómo se debe pagar ese impuesto a la seguridad, cómo se debe hacer el lleno de los datos del contrato de la cuenta de servicios de EPM, cosa que es totalmente irregular y polémica, ya que en meses anteriores hay desacuerdos entre la gobernación de Antioquia, el alcalde del distrito de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, John Maya Salazar, respecto a este tema del impuesto a la seguridad en la cuenta de los servicios públicos. No se ha consultado del todo bien en estas tres entes territoriales, teniendo en cuenta que la gobernación de Antioquia había recibido la aprobación de la Asamblea Departamental en una ordenanza desde el año pasado sobre el cobro de este impuesto a la seguridad, pero había advertido al mismo tiempo el alcalde del distrito de Medellín e igual el gerente de EPM que con ellos no se ha conversado sobre el particular y cómo se iba a hacer ese cobro del impuesto a la seguridad. Cada antioqueño debe entrar a esa página de internet de antioquia.gov.co, pero no
necesariamente se conoce si hay obligación o no de hacerlo. Eso está por decidirse y aún causa polémica. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y esas pruebas como el 4x1000 en Colombia se quedarán. Se quedarán. Gracias, Saúl Ignacio. Oiga, y la resolución del 47 del año 1947 emanada por la ONU de delimitación con el Estado de Israel debe implementarse en su totalidad. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal José Cheo Sánchez desde Suecia. Adelante, José Cheo, lo escuchamos. Cheo. Salud, audiencia. La resolución de la ONU de 1947 sobre la demarcación de la frontera del Estado de Israel deben implementarse en su totalidad. La única manera de lograr que esto suceda es presionar a Israel, logrando que más países, además de Suecia, reconozcan al Estado de Palestina. Suecia tuvo todo el derecho de reconocer a Palestina como Estado en el 2014 y no hay nada que negociar. Israel solo debería aplicar la resolución de la ONU de 1947, en la que ya se ha trazado la frontera y determinado la capital de una Palestina independiente. La legitimidad de Israel como Estado la otorga la ONU con fronteras definidas y lo mismo debe aplicarse a Palestina. La única manera de lograr que esto suceda es presionar a Israel reconociendo el Estado de Palestina y negándose a hacer nada que no sea en cumplimiento íntegro de la resolución de la ONU. Esto requiere justicia como mínimo. La compensación a los palestinos desplazados es parte de eso. Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Nos regresamos para Colombia. Reseña corta de 4 equipos en la Copa Libertadores de América. Y esta nuevamente al estilo de nuestro corresponsal, también analista político, atleta, deportista, bueno, además corresponsal itinerante, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia y un abrazo cordial. En este parate de las Copas Libertadores de América y Copa Suramericana durante la Semana Santa, vamos a hacer una breve reseña al menos de los 4 equipos que en las 2 primeras fechas han sido revelación dentro de la Copa Libertadores de América, y hablo de Central Córdoba de Santiago del Estero de la República Argentina, San Antonio Bulo de Entre Ríos Cochabamba Bolivia, de Sport Club Bahía de Brasil y de nuestro connacional Atlético Bucaramanga del departamento de Santander. Sport Club Bahía es la tercera competición de Copa Libertadores que tiene. Fue el primer campeón nacional brasilero en 1959 y por lo tanto compite por primera vez en 1960. Las otras participaciones las tuvo en 1989 y en esta versión de 2025. Central Córdoba de Santiago del Estero es un equipo de las ligas del interior de la República Argentina que en los últimos 5 años ha competido en primera división y por ser campeón de la última Copa Argentina está en Copa Libertadores de América y sorprendiendo de qué manera. San Antonio Bulo de la región de Cochabamba en Bolivia por primera vez llega a Copa Libertadores a haber sido campeón nacional de Bolivia en su primera participación en primera división y ya le ganó de local a Olimpia de Paraguay por 3-2 hace poco. Y nuestro connacional Atlético Bucaramanga es su segunda participación en Copa Libertadores de América luego de su primera intervención en 1998 y por lo tanto en calidad de campeón de Colombia en el primer semestre del 2024 está haciendo una actuación muy importante hasta ahora
como por ejemplo ganar su primer partido visitante ante Racing Club de Avellaneda en Argentina hace poco, y viene mucho más. Esta como breve reseña para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y así, querida audiencia, al final de esta emisión. Nos vemos la próxima. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.